Imagina el silencio que cae como una losa sobre la mesa del restaurante. En el corazón de Madrid, donde las luces cálidas de las farolas se filtran por las ventanas empañadas. Era la cena de cumpleaños de mi hijo Javier. Un evento ruidoso y ostentoso, repleto de rostros que apenas reconocía. Carmen, su esposa, me recibió con una sonrisa forzada. Pero sus ojos destilaban un desprecio que ya conocía bien. Me senté en silencio al final de la mesa, intentando pasar desapercibida. Al extender la mano hacia la cesta de pan, su voz cortó el aire como un cuchillo. ¿Puede alguien sacar a esta vieja mendiga de la mesa? Esto es una cena de clase. Risas ahogadas. Luego un silencio espeso. Javier apartó la mirada. Ella ni siquiera sabía que yo era su madre. Para ella, siempre fui esa mujer mayor. Esa carga. ¿Y ahora? Vieja mendiga. Me levanté. Alisé mi abrigo sencillo y salí sin decir una palabra. Pero lo que Carmen ignoraba era que no era solo una anciana cualquiera. Yo era la dueña del bufete de abogados donde ella trabajaba con tanto orgullo. Pronto lo descubriría. Y el precio de su arrogancia sería alto. Al día siguiente, me senté junto a la ventana de mi apartamento en el barrio de Salamanca, con una taza de café humeante en las manos, observando cómo la ciudad despertaba con el bullicio de los coches y los peatones apresurados. Nadie imaginaría que yo, discretamente, dirigía uno de los bufetes más influyentes de España. Así lo prefería. Hacía 42 años que había fundado mi firma con un préstamo modesto y un escritorio en una oficina, compartida en el centro de Madrid. Trabajé noches enteras, saltándome comidas para pagar a mis primeros empleados. Con el tiempo, construí un imperio legal, asesorando a empresas multinacionales y ganando casos que resonaban en los tribunales. Pero tras la muerte de mi marido, me aparté de los reflectores. ¿Cedí el cargo de directora ejecutiva a alguien de confianza? Mantuve un consejo discreto y me refugié en las sombras. Quería paz. Pero la paz es un lujo cuando tienes una nuera como Carmen. Se casó con Javier hace 10 años. Desde el principio, percibí su ambición voraz, envuelta en un encanto superficial. Siempre con un cumplido o un regalo. Pero debajo latía una codicia insaciable. Preguntaba demasiado sobre dinero. Visitaba mi casa por casualidad e indagaba sobre mis facturas o ahorros. Javier, cegado por el amor o tal vez por cobardía, siempre la defendía. Yo elegí el silencio. No les conté sobre mi fortuna. No corregí sus suposiciones de que vivía de la ayuda de mi hijo. Y nunca mencioné que Carmen, tan orgullosa de su puesto en el bufete, trabajaba en mi firma. Ella entró por contactos, conocía a alguien que conocía a alguien. Y con su labia, se coló. Lo que ignoraba era que yo había aprobado su contratación al ver su nombre en los papeles. La dejé entrar por curiosidad, para ver cómo se comportaba en mi mundo. ¿No bien? Se pavoneaba como una reina, dando órdenes a gritos, chismorreando sobre colegas, llegando tarde y culpando a otros por sus errores. Vigilaba sus pasos a través de informes mensuales de recursos humanos. Había docenas de quejas. Una becaria dijo que Carmen la llamó inútil por derramar un café. Otro empleado aseguró que la amenazó con el despido si no le hacía recados personales. Aún así, no actué hasta hace poco. Entré en la oficina discretamente, como solía hacer, con mi abrigo amplio y zapatos cómodos. La mayoría no me reconocía, especialmente los más jóvenes. Me gustaba esa invisibilidad, me permitía observar.
Pasé por el piso de litigios y oí su voz: la gente aquí es idiota. Soy la única con cerebro. A este ritmo. Seré socia en un año. Quizás directora si juego bien mis cartas. Luego, riendo con una colega, le dije a Javier que hay que alejar a esa vieja. Es un lastre. Viniendo a las cenas vestida como una mendiga de iglesia. Me avergüenza estar en la misma habitación. No me inmuté. Me quedé allí, absorbiendo las palabras no por ira, sino por claridad. La cena se acercaba. Y yo había decidido asistir. No por venganza, sino porque Carmen necesitaba una lección. No gritaría. No pelearía. La dejaría exponerse. Y una vez lo hiciera, le devolvería el favor en el lugar donde se sentía reina, el bufete. Mi bufete. Las ruedas ya giraban. Mi fiel socio, Antonio, había programado una reunión para el día siguiente. El expediente de Carmen estaba en mi escritorio. Con quejas, notas internas y advertencias ignoradas. Todo alineado. Pero primero, necesitaba que se humillara ella sola. Y en la cena de Javier. ¿Lo hizo? Dicen que son las pequeñas cosas las que rompen el corazón. Pero en mi caso fue la acumulación lenta. Como gotas que horadan la piedra. Carmen no empezó gritando en cenas. Su crueldad era sutil. Silenciosa. Recuerdo la primera vez que lo noté. Era mi 65 cumpleaños. Javier prometió llevarme a cenar. Solo nosotros dos. Me puse mi mejor vestido. El mismo de su graduación en la Complutense. Pero al llegar al restaurante, los vi sentados. Carmen sonrió con frialdad. Oh. No sabíamos que aún vendrías. ¿Aún vendrías? Me senté como un fantasma. Ignorada. Al final, pidieron cuentas separadas. No dije nada. Esa noche lloré en el taxi de vuelta. Pero fue solo el comienzo. Cada año después, Carmen se aseguraba de invitarme solo cuando era inevitable. No me pedía cuidar a los nietos. No me incluía en vacaciones. Un año. Javier dijo que iban de viaje familiar privado a las Canarias. Luego vi fotos con toda su familia, padres, primos, hasta vecinos. Menos yo. Carmen les decía a los nietos que vivía lejos. Aunque estaba a 15 minutos en metro. Nunca me llamó suegra. Solo ella o tu madre. A veces pasaba por mi casa con sobras en una bolsa plástica. Actuando como si me hiciera un favor, pensé que no podrías permitirte buena comida. Así que toma. Javier se quedaba callado. Incómodo. Pero sin intervenir. Yo crié a ese chico sola tras la muerte de su padre. Trabajé 2 empleos para su universidad. Vendí mis joyas para no perder la casa. Pero él olvidó. O eligió no recordar. Un día, Carmen vino sin invitación. Paseó por el apartamento. Arrugando la nariz, ¿alquilas esto? ¿O te ayuda el gobierno? Sonreí, no. Querida. Lo pagué yo misma. Rió, ¿con qué dinero? La miré calmada, con ahorros. Me palmeó el hombro como a una mendiga. Podría haberle dicho la verdad, que poseía 3 unidades en ese edificio. Que mis ahorros eran millones. Que su puesto en el bufete lo había aprobado yo. Pero no lo hice. Quería ver hasta dónde llegaba. Ya no era solo por mí.
sino por el ejemplo para mis nietos. Empezaban a imitarla. ¿Abuela huele a viejo o por qué abuela no tiene coche? Dolía. En Navidad. Llegué con bufandas hechas a mano. Tejidas durante semanas. Carmen abrió la suya, oh. ¿Casera? La tiró como basura. Esa noche juré que un día vería. No por rabia. No por revancha. Sino porque la crueldad no podía quedar impune. Esperé a través de sonrisas falsas. Insultos pasivos. Cumpleaños olvidados y silencios. Esperé hasta que cruzó la línea en voz alta, sacar a esta vieja mendiga de la mesa. Esa frase resonaría en sus oídos para siempre. Y la mesa donde se sentaba. Como la de su oficina. Era mía. Acababa de faltarle el respeto a la persona equivocada por última vez. Al día siguiente. No lloré. Había gastado demasiadas noches lamentando la familia perdida. Esperando que Javier recordara a la mujer que lo crió. Ahora tenía claridad. Más poderosa que el dolor. Era el momento. Saqué mi vieja tarjeta de acceso del cajón. Desgastada pero activa. No la usaba en 2 años. La última vez en el bufete fue para firmar una gran fusión. Después. Me retiré discretamente. Dejando que el consejo creyera que prefería el fondo. No se equivocaban. Pero ahora necesitaba salir a la luz. Solo un instante. Esa tarde. Tras la salida del personal. Entré al edificio con mi abrigo y zapatos suaves. El guardia. Un joven amable llamado Pablo. Levantó la vista, señora Isabel. Se puso de pie. Sonreí, buenas noches. Pablo. ¿Puedes avisar a Antonio? Asintió. Nervioso. Pronto Antonio llegó. Aflojando la corbata, Isabel. Tenía el presentimiento de que vendrías tras esa cena. Sonreí levemente, ¿lo oíste? Su voz retumbó en todo el restaurante. Mitad de nuestros clientes estaban allí. Sacudió la cabeza, no sabía a quién gritaba. Caminamos a mi antigua oficina. Que aún olía a lavanda y madera pulida. La silla crujió al sentarme. Y sentí el peso de mi legado. Antonio dejó un expediente, todo lo que pediste. Dentro estaban evaluaciones de Carmen. Quejas. Advertencias de recursos humanos. Ha quemado puentes en todos los departamentos. Dijo Antonio. Lleva 2 años. Pero parece 10. Una queja describía cómo hizo llorar a una becaria en público, otra. Cómo exigía café cada mañana y lo tiraba si no estaba caliente. Cree que es intocable. Dije. Antonio asintió, con su apellido en el expediente. Muchos asumían conexiones altas. Técnicamente. ¿Las tiene? No por mucho. Respondí. Cerrando el expediente. Quiero que la reasignen mañana. Alzó una ceja, ¿despedirla? Negué, de emoción. Quiero que sienta lo que es ser invisible. Ignorada. Como me hizo sentir durante años. Silencio. Luego asintió, podemos transferirla a la cocina. Hay un puesto de lavaplatos libre. Perfecto. Dije. Dudó, y cuando venga gritando. Estaré allí. Respondí suavemente. Pero no como la vieja con bufanda. Sonrió con complicidad, entendido. A la mañana siguiente. Mi chofer me llevó a la entrada ejecutiva. Vestí un traje sastre gris carbón. Pendientes dorados sutiles. Cabello recogido.
Un cambio discreto, pero impactante. En el vestíbulo. Esperé junto a las puertas de cristal, viendo entrar empleados. Carmen irrumpió. Tacones repiqueteando. Gafas de sol en la cabeza. Al teléfono, sí. Espero ser socia pronto. Llevo todo el piso. Me necesitan. Apenas me miró. Bien. Antonio la saludó rígido. Carmen. Cambio de planes. Recursos humanos te necesita ya. Parpadeó. ¿Por qué? Le dio un papel, desde hoy. Reasignada a la cocina. Reporta a la señora López. Boquiabierta, esto es un error. No lo es. Dije. Se volvió. Confusa, ¿tú qué haces aquí? Di un paso, estoy aquí porque este bufete es mío. En ese instante, lo comprendió. No había insultado solo a la madre de alguien. Había ofendido a la mujer que firmaba sus cheques. Su rostro palideció. ¿Tú? ¿Dueña del bufete? Asentí, desde antes de que acabaras la carrera. Miró a Antonio. Esperando una broma, ridículo. Es solo la madre de Javier. ¿Es vieja? Viste como de mercadillo. Antonio impasible, es la fundadora. Accionista principal y presidenta del consejo. ¿Soy tu jefa? Agregué calmada. Lo he sido 2 años. Nunca miraste más allá de mi abrigo. Retrocedió temblando, esto es una locura. No puedes degradarme por una riña familiar. No es eso. Dije. Sacando el expediente, es por bajo rendimiento. Quejas repetidas. Conducta inapropiada. Tu historial habla solo. Intentó agarrarlo, no puedes. ¿Me lo gané? Ganaste exactamente esto. Respondí. Silencio ensordecedor. Empleados se congregaban. Susurros. Móviles grabando. Carmen se deshacía en público. Me volví a Antonio, acompáñala. Sí. ¿Señora? Protestó mientras la guiaban al ascensor. Quedé en el vestíbulo. ¿Serena? Por primera vez en años. Estaba en mi edificio no como fantasma, sino como su constructora. A mediodía. Todo el personal sabía, Carmen. Lavaplatos. Algunos reían a sus espaldas, otros observaban incómodos mientras le daban delantal y le mostraban los fregaderos. No hablaba. Mirando al vacío como en una pesadilla. Visité la cocina al mediodía. No para regodearme, sino para observar. Carmen estaba en un rincón. Delantal arrugado. Cabello en moño torcido. Manos rojas de fregar. Su rímel corrido. Fregaba una bandeja cuando nos miramos. Se congeló. No sonreí. No hablé. Solo me fui. Esa noche. En mi apartamento. Vi el atardecer dorado sobre los edificios. Pensé en Javier. Su silencio en la cena. No dijo nada cuando me gritó delante de todos. Me pregunté si llamaría. Al día siguiente lo hizo, mamá. Voz baja y culpable. Carmen me contó. Esperé. Dice que la humillaste a propósito. Que la castigas. Se humilló sola. Respondí. Solo no sabía quién veía. Suspiró, no tenías que avergonzarla. Me avergonzó 10 años. Dije firme. Me hizo sentir pequeña en mi familia.
¿Ante mis nietos? No lo sabía. Murmuró. Supongo que no lo vi. No. Lo viste. Elegiste no hablar. Silencio. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Nada. Dije. No es venganza. Son consecuencias. Trató a la gente como inferiores. Ahora lo experimenta. No respondió de inmediato. Luego. Suave, ¿la despedirás? No. Trabajará como yo lo hice. Como millones cada día. Colgué. Esa noche. En la ventana. No con dolor. Sino con paz. Carmen miró por encima del hombro a gente como yo. Ahora tendría que mirar hacia arriba. Habían pasado 3 días desde que Carmen empezó en la cocina. Fregando bandejas y suelos en el sótano del bufete. 3 días sin título. Oficina ni control ilusorio. No visité más la cocina. No necesitaba. Los de arriba hablaban, lloró 20 minutos en el baño. Intentó mandar a la supervisora. López la cayó rápido. La vi pasar. Ni levantó la vista. Cada historia llegaba no con alegría, sino con resolución. No era humillación, era un espejo. Carmen veía quién era y cómo se sentía ser tratada como ella trataba. Pero lo que más me sorprendió no fue ella, sino Javier. Llegó sin aviso una tarde con una bolsa de comida. Hola. Mamá. Su voz más pesada. Te traje cena de tu sitio favorito. Lo dejé entrar. Desempacó en la mesa y se quedó torpe. No sabía cuán malo era. Dijo al fin. Lo que Carmen decía. ¿Cómo te trataba? Lo sabías. Corregí suave. No quisiste afrontarlo. Bajó la vista, tienes razón. Comimos en silencio. Él apenas tocó la comida. Jugueteando con el arroz. Ya no es la misma. Murmuró. Apenas habla. Está enfadada siempre. Los niños no entienden por qué mamá llora. Lo miré, llora la versión falsa de sí. No pierdes el yo al perder poder. Pierdes la ilusión. Se recostó. Frotándose la cara, no sé qué hacer. ¿Cómo arreglarlo? No tienes que arreglarlo. Javier. Ella debe elegir quién ser después. Me miró. Ojos enrojecidos, ¿y nosotros? ¿Tú y yo? Pausé. Esa pregunta cargaba años. Me rompiste el corazón el día que la dejaste hablar por ti. Dije. El día que me trataste como mueble. Silenciosa. Desechable. Fui un cobarde. Admitió. Pensé que mantenerla calmada era paz familiar. No. Javier. Mantuviste su calma y me dejaste sufrir. Eso no es paz. Es silencio. Asintió, lo siento. Mamá. De verdad. Puse mi mano en la suya, entonces sé mejor. Habla la próxima. Enséñales a los niños también. Terminamos la cena en quietud. Y por primera vez en años. Sentí que recuperaba a mi hijo. A la mañana siguiente. Llegué temprano al bufete. Antonio esperaba en el ascensor, aún no se adapta. Dijo bajo. Sigue desafiante. Culpando a todos menos a sí. Suspiré, algunos deben tocar fondo para mirar arriba. Subimos al piso ejecutivo. En el camino,
Pasé a Carmen empujando un carrito de platos. Cabello en moño deshecho. Blusa manchada. Nuestras miradas se cruzaron un instante. No hablamos. Pero su odio era palpable. No por lo que hice, sino por exponerla. Esa tarde. Recursos Humanos llamó. Carmen pedía traslado de vuelta a litigios. Preguntaron mi aprobación. No. Dije. Que cumpla 30 días. Luego reevaluamos. Porque no bastaba derribarla. Debía aprender a subir por humildad. No por encanto ni título. Solo entonces habría cambio real. Y si no podía, quedaría allí. Esperaba una disculpa. Una nota. Un lo siento susurrado en el pasillo. Algo. Pero Carmen nunca dijo nada. Llevaba casi 3 semanas en la cocina. Con zapatillas blancas rayadas. Placa torcida en el delantal. Ojos hundidos. La mujer confiada que desfilaba por la oficina ahora caminaba encorvada. Como si el aire pesara. Pero sin disculpa. En cambio, se volvió fría. Decía que la tenía en contra. Que la castigaba por celos a su juventud. Que era amargada. ¿Loca? Gracioso, la loca vieja ahora firmaba su horario. Y nadie lo compraba. La verdad se filtra por las grietas. Empleados que la temían ahora sonreían al verme. Oyeron la historia completa, no solo la cena dramática, sino años de maltrato a puerta cerrada. Una gerente de finanzas me abordó. Señora Isabel. Gracias por todo. Por mostrarnos que nadie está por encima del respeto. Otro dejó una nota. Encendió las luces en este edificio. Ahora lo vemos todo. Pero Carmen seguía con mentón alto. Orgullo falso en cada paso. Como si fingir nada cambiara borrara la verdad. Javier visitaba más. Trayendo a los niños. Reían en mi sala. Jugaban cartas. Ayudaban en mi balcón con plantas. Una tarde. Mi nieto pequeño, Mateo, tiró de mi manga. Abuela. Mamá dice que eres mala. Pero papá dice que eres reina. Sonreí. Arrodillándome. ¿Qué piensas tú? ¿Cariño? Pensativo, pienso que eres fuerte. Como superhéroes de dibujos. Ese niño no sabía cuánto necesitaba esas palabras. Javier ya no hablaba mucho de Carmen. Parecía cansado de la tensión. De explicar lo inexplicable. Ya no es la misma. Dijo una noche. Creo que está más avergonzada que enfadada. Pero es demasiado orgullosa para admitirlo. El orgullo no nutre el crecimiento. Dije. Solo la humildad. ¿Cambiará? Preguntó. Tomé un sorbo de té. Tiene la oportunidad. ¿Pero quiere? No había señal. Una mañana. Pasé por la cocina por un problema de fontanería. La vi en el fregadero. Brazos en jabón. Manos rojas. Uñas rotas. Pasé lento. Me miró y apartó la vista. Ahí supe, no estaba avergonzada por lo hecho, sino por ser atrapada. Por eso no disculpaba. No porque no supiera su error, sino porque no creía deber nada. Dejé de esperar. El cambio no se fuerza, viene de dentro. Carmen no quería mejorar. Quería volver a su mundo de poder intocable. Pero ese mundo se fue. El personal no la temía. Javier no la excusaba. Y yo ya no me sentía pequeña.
Pasé una década encogiéndome para comodidad ajena. Ahora estaba erguida. Si Carmen subía o quedaba. Era su elección. Pero nunca más me hablaría como en esa cena. La vieja mendiga que quiso borrar de su mundo perfecto era la base bajo sus pies. Y ahora todos lo sabían. Habían pasado exactamente 30 días desde que Carmen inició su nuevo rol. 30 días sin ilusión de estatus. 30 días sin mirarme a los ojos. Y aún sin disculpa. Pero ya no importaba, había hecho las paces. El personal siguió adelante. El bufete funcionaba mejor, sonrisas. Trabajo duro. Colaboración sin miedo a insultos. Una transformación silenciosa. No por castigo, sino por claridad. Todos entendían que títulos no importan si el carácter es pobre. Planeé una cena. No por revancha ni drama, sino para reclamar mi asiento. Reservé la sala de juntas en el ático. Mesa de roble pulido. Ventanas al skyline. Manteles blancos. Flores frescas. Invitaciones enviadas. Javier llegó primero con los niños. Los nietos corrieron a abrazarme, riendo con la alegría que extrañaba. Javier parecía aliviado, gracias por invitarnos. Mamá. Por supuesto. Respondí. Esta mesa siempre fue para unir familia. Llegaron socios, Antonio. Harold. Hasta López de la cocina. Algunos empleados de confianza. Cada uno con asiento. Luego entró Carmen. Tarde como siempre. Pero no vestida para impresionar. Ropa simple. Cabello suelto. Más delgada. Callada. Como quien contuvo el aliento un mes. Se detuvo al verme en la cabecera. Sin palabra, tomó el asiento lejano. La observé sentarse. Ojos bajos. Sirvieron la comida. Charlas. Risas. Brindis. Me puse de pie. Silencio. Gracias por estar aquí. Empecé firme. No solo hoy, sino en el viaje. Miré a todos. Menos a ella. Por años me volví invisible. Pensé humildad era silencio. Creí amor era aguantar palabras. Desaires. Abandono. Pausé. Pero aprendí algo. Puse manos en la mesa, bondad sin límites no es noble. Es jaula. A veces amor requiere levantarse. No solo por ti, sino por el mensaje a quienes ven. Miré a los nietos. Ojos grandes. Espero crezcan sabiendo respeto no es opcional. Títulos no te hacen importante. Quien friega suelos merece dignidad como quien firma cheques. Algunos asintieron. Vi a Antonio secarse ojos. Me senté. No aplausos. No necesarios. El mensaje caló. La cena siguió. Más cálida. La tensión se disipó. ¿Y Carmen? Quedó callada. No estalló. No lloró. No se disculpó. Pero se quedó hasta el final. Al limpiar platos y despedir invitados. Se acercó despacio. Abrió la boca. La cerró. Y se fue. Esa fue su elección. Y la acepté. No era forzar un perdón. Era reclamar mi voz. Mi valor. Mi asiento. Mientras el último salía.
Javier se quedó ayudando con los niños. Me miró sonriendo, parecías poderosa allí. Mamá. Sonreí, siempre lo fui. Solo dejé de ocultarlo. Mirando las luces de la ciudad. Quedó claro, no necesitaba su disculpa. Su reacción bastaba.